presencia para poder impactar a las naciones. Te pedimos, Dios, que llenes esta vasija toma hoy, Señor, mi vasija de barro, llénala hasta que desborde de tu presencia. Hola, buenas noches. Estamos ya listos, esperando a que después de ese momento de adoración y de alabanza que hemos tenido tan hermoso con Andrés y con Claudia, podamos ahora tener un tiempo precisamente para poder considerar la palabra del Señor. Bienvenida Luz Alba, bienvenidos a todos los que ya se están conectando. Veo a 7 conectados, Claudia Patricia, muy bien, Oscar Mauricio, ok, Lulú, mi amada esposita que está aquí de productora, Luz Alba. Hola Freddy, qué bendición poder saludarlo, de verdad que sí, me complace muchísimo poder, no digo que verlos, pero sí poder tenerlos a todos y que todos estén precisamente reunidos en la Iglesia Cristiana Aposento Alto Gemir Virtual. Mis amados hermanos, para mí es una bendición poder estar nuevamente con ustedes y poderle acompañar en esta noche en la escuela bíblica. Recuerde que estamos en una escuela, así es de que le recomiendo que vaya y traiga su cuaderno, su Biblia, tome apuntes, porque, bueno, la palabra de hoy viene como parte de una de las señales más poderosas que nosotros podemos tener y con toda la seguridad del caso que el Señor Jesucristo fue el quien la dijo y no va a faltar a su palabra como hasta el momento ha sucedido, porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Voy a orar mientras que se acaban de conectar todos los demás y de verdad que les doy las gracias. Voy a orar por toda la iglesia. Entonces voy a orar en esta noche para que sea Dios y el Espíritu Santo de Dios quien nos acompañe. Cierre sus ojos allí un momento, mi hermano, y acompáñeme en esta oración. Padre, yo te doy gracias y te bendigo, Señor Jehová Dios. En esta noche, Señor, con temor y temblor me presento delante tuyo y delante de todos mis amados hermanos de la Iglesia Cristiana Aposento Alto Gemir. Señor, para considerar tu palabra, estamos en la escuela bíblica y cada vez que se habla de tu palabra, Señor, de verdad que cómo sería bueno que todos en el mundo lo tomáramos tan en serio, porque no se trata de la palabra nuestra, sino de la palabra del Dios que es todopoderoso, eterno, sublime, omnisciente, omnipresente, aquel que nunca se le olvida absolutamente nada y que ha dicho que ni aún un cabello de nuestra cabeza perecerá. Y Padre, estamos seguros de esto, que todas tu palabra, Señor, siempre se cumplirá. Tu palabra, Señor, es verdad. Tu palabra, Señor, nos transforma. Tu palabra nos alimenta. Tu palabra, Señor, desarrolla el carácter de Cristo en nuestras vidas. Gracias por tu palabra. Hoy queremos comer tu palabra. Hoy con este banquete, Señor, que tú nos vas a dar, permítenos, Señor, alimentarnos de tu palabra y poder ver una realidad espiritual que hasta el momento muchos no están viendo, Señor. Gracias. Espíritu Santo, yo entrego todo lo que yo soy y te pido, Espíritu Santo de Dios, que no permitas que nada de hombre se vaya a meter aquí, sino al contrario, Señor, que todo sea por la luz al entendimiento de la revelación escrita en tu palabra que hoy se predica aquí. Por lo tanto, que todo sea bibliocéntrico y cristocéntrico y que te honre y te alabe a ti, porque es lo que más deseamos hacer. Bendigo a toda la familia de todos mis amados hermanos quienes se están conectando, Señor, y quienes ahora están allí reunidos para poder alimentarnos de tu palabra. Los bendigo en Cristo Jesús y creo, Señor Jesucristo, que mejores cosas vienen para nuestras vidas todos los días de nuestra existencia, porque a quienes te amamos, Señor, tu palabra dice que todo obra para bien. Para ti sea honra y gloria, Señor Jehová Dios. Gracias, Espíritu Santo.
en tu santo nombre, Señor Jesús. Y tú y el pueblo de Dios dice, amén. Bien, mis amados hermanos, una vez más, bienvenidos. Esta es su Iglesia Cristiana Aposento Alto Gemir, virtual. Y vamos a considerar la palabra en la noche de hoy. El domingo anuncié y comenzamos toda la serie ya en todo lo que tiene que ver con respecto a las señales. Y hablamos de las que fueron las señales que nos parece y que están escritas en la palabra del Señor, que son las más puntuales y las que realmente se están viendo delante de nuestros ojos cumplirse. De hecho, el hecho de que nosotros estemos aquí reuniéndonos virtualmente, pues es parte de un cumplimiento de una palabra maravillosa en Mateo 24 también, que dice que el Evangelio será predicado en todo el mundo, y esta es la manera más exacta en la cual puede ser predicado en todo el mundo. Yo creo que después de estos días, mi hermano, en donde se está dando tanta palabra por todo el mundo, no va a quedar absolutamente nadie, y espero en el nombre del Señor Jesucristo que no quede absolutamente nadie sin poder decir, a mí no me dijeron, sino al contrario, que la gente pueda decir y los hermanos en Cristo puedan decir, yo sabía que era de esta forma. Por lo tanto, hoy vamos a revisar una señal más, y esta, mi hermano, es una de las señales a las que más debemos estar nosotros atentos, en la que Jesucristo dijo respecto a que sería igual el tiempo de la venida del Señor, que sería igual como en los días de Noé. Sobre todo porque valida mucho un texto que leímos el día domingo y le da muchísima veracidad en Eclesiastés 1:9 cuando dice, ¿qué sucedió antes? Pues lo mismo que sucederá después. ¿Qué se hizo antes? Lo mismo que se hará después. Y después termina diciendo este texto del versículo 1 de Eclesiastés 1, el versículo 9, perdón, dice, no hay nada nuevo bajo el sol. Así es de que si el mismo Señor Jesucristo dice que precisamente será como en los días de Noé, es porque hoy en día lo que está sucediendo, mi hermano, tiene todo que ver con lo que pasaba en esos momentos. Recordemos de quién dio estas señales. Es el creador y salvador de este mundo, el Señor Jesucristo. Cuando vemos señales, debemos leerlas muy bien y creerlas, mi hermano. Cuando yo voy en carretera o tú vas en carretera o aquí mismo en la ciudad y te encuentras una señal que dice pare, pues tú debes de parar, porque si no paras, mi hermano, de seguro te va a pasar algo. Y estas señales no podemos pasarlas por alto. Estas son las que nos guían en el caminar de esta vida mientras Cristo viene por su iglesia. Y su iglesia, o sea, eres tú y soy yo. Así de que vamos a oír la voz de Jesucristo hoy, alertándonos de esta señal y profundicemos en ella. Así, pausada y calmadamente, pero enérgicamente también, porque son las señales colocadas por el Señor Jesucristo. Abra su Biblia en Mateo 24, versículo 7 en adelante, y vamos a leer, 27, Mateo 24, versículo 27, y vamos a leer de las palabras del Señor Jesucristo, que fue lo que Él dijo. Dijo, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. La venida, no el regreso, la venida. Y esto quiere decir, mis amados hermanos, que así como había ciertas circunstancias que caracterizaron en aquel tiempo de Noé, así también dice Jesucristo muy claramente que serán los días poco antes de que Él regrese por su iglesia. Esto lo entendemos. El versículo 38 que sigue dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó ¿a cuántos? A todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Este es el texto base que vamos a utilizar hoy para escudriñar y analizar por qué el Señor Jesucristo dijo que sería como en los días de Noé.
Mis amados, yo sé que esta es una palabra de advertencia. No gusta mucho, no roba muchos amenes. Es una señal para todos los que somos hijos de Dios, los que somos verdaderamente cristianos, los que hemos nacido de nuevo y que creemos en su palabra. No de una forma ciega, porque la fe no es ciega, mis amados hermanos, es de una forma clara, nítida, pues todo quedó escrito y no tenemos por qué dudar a la palabra del Señor. Por eso vamos a escudriñarla. Recordemos que los discípulos le hicieron a él tres preguntas, y ellos le dijeron, en otras palabras, dinos cuándo, danos señales, y Jesús responde a esto precisamente en el versículo 36 de Mateo 24. Usted lo puede leer, el versículo 36 dice Jesucristo, pero del día y la hora nadie sabe. Vuelvo a decirlo, del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Jesucristo, mi hermano, es un modelo para nosotros de obediencia. Note que Él dice que nadie sabe, solo el Padre, ni aun los ángeles, pero Él está dispuesto para cumplir todo lo que el Padre le diga en su debido momento. Y cuando Él ya le diga, es tiempo, Él vendrá por su iglesia, porque sencillamente ni Él lo sabe. Por eso lo repite, nadie sabe, solamente el Padre. Pregunta, usted, mi hermano, mi hermana, ¿está dispuesto? ¿Está preparado? Yo pregunto también, ¿estamos obedeciendo como Cristo nos enseña aquí? Jesús ya les había mostrado muchas señales, recuerde las que hablamos el domingo, pero la señal más clara era esta, que sería como en los días de Noé. Por eso debemos de mirar con lupa cómo eran esos tiempos y cómo vivía la gente en los días de Noé, previos a la destrucción hecha por el diluvio. Por eso vamos al libro de Génesis. Ahora quiero que se traslade al libro de Génesis. El libro de Génesis es el libro de Bereshit, que significa el principio, la creación, el origen. Eso es lo que significa Bereshit. En los capítulos 4, 5 y 6 se hace una transición completa de lo que fue los días antes del diluvio. Y vamos a encontrar respuesta a todo esto y podremos ver, mi hermano, las diferentes características a las que se refiere el Señor Jesucristo. Y estas características son muy claras, como les he dicho, son muy obvias y están sucediendo hoy en día en la actualidad en nuestro mundo. Lo cual nos indica que el arrebatamiento, la venida del Señor por su iglesia está muy cerca. Diga amén. Que venga pronto Cristo, mi hermano. He podido reunir y hacer el estudio completo acerca de lo que era y cómo eran los días de Noé. Lo primero que yo puedo decirles es de que se vayan, mi hermano, directamente a Génesis 4. Génesis 4, porque la primera señal o la primera característica de cómo eran los días, cómo era la gente en los días de Noé, está aquí en este capítulo. Yo le voy a decir igualmente, hoy habrá gente que profesa a Dios sin convicción de pecados, como en ese tiempo. En ese tiempo había gente que profesaba a Dios, pero sin convicción de pecado. Gente que piensa que porque tiene o pertenece a una religión, ¿y cuántas religiones no hay? Que tiene ritos, tradiciones, ídolos de pronto, pues ellos piensan que son salvos, profesan a Dios, pero estas personas no tienen convicción de pecado de ninguna forma, ni de justicia ni de juicio. Estas personas, mi hermano, cantan a Dios, oran o rezan a Dios, hasta dan ofrendas a Dios, pero no tienen convicción de pecado. Hay maldad en sus corazones. Algunos mienten, cometen pecado de diferentes formas, pero como dice que creen en Dios, se creen que ellos tienen como el derecho de hacerlo, de mentir, de pecar, y como que los demás no, porque están entendiendo que ellos profesan a Dios y como que de buenas a primeras obran como Dios. Gente que dicen ser salvos porque buscan a Dios, van a un templo, a una iglesia, participan de ritos, como le he dicho, oraciones y rezos repetitivos, pero veámoslos en la Biblia, veámoslos para que usted mismo lo vaya comprobando. Le he dicho Génesis 4 y vamos a leer algunos versículos. Leamos del versículo 13 en adelante y usted se va a dar cuenta cómo la Biblia nos los describe en esa época, en los días de Noé, como
como la palabra del Señor lo dice, como en los días de Noé. Dice la palabra del Señor en Génesis 4, versículo 3. Vea lo que dice. Y aconteció andando el tiempo que Caín, ¿qué pasó? Trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Este es un evento que usted y yo de pronto hemos leído, mi hermano, mucho en la Biblia, o lo conocemos porque vimos una película en donde se muestra la creación, y entonces necesariamente muestran este relato en donde Caín mata a Abel, pero nunca se explica absolutamente nada, ni nos permite ver una característica. Pero si Jesucristo dijo que cuando Él regresara, iba a ser exactamente como los días de Noé, esta es una de las características. Y le estoy diciendo, habrá gente que profesa a Dios sin convicción de pecado. Y está diciendo la palabra, versículo 3, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Note una cosa, Caín no era ateo. primera cosa que le puedo decir, Caín no era ateo. ¿Qué dice? Trajo una ofrenda ¿a quién? A Jehová, a Dios. Él la trajo. O sea, Caín no era ateo. Ahora dice el versículo 4, y Abel, que es su hermano, dice, trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¡Wow! O sea, Dios vio a la persona de Abel y su ofrenda, ¿cómo? Con agrado. Y dice el versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Preguntas, porque nos tenemos que detener. Dijimos que íbamos a escudriñar bien la palabra del Señor para ver la característica de la gente en los días de Noé. ¿Por qué, hermanos? Dice, miró, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Yo pregunto, ¿por qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Acaso Dios hace acepción de personas? La palabra de Dios dice que no. ¿Hace distinción entre quienes ofrendan a Él y entre los que no lo ofrendan? No. ¿Saben por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín realmente? Porque la ofrenda de legumbres, de frutos del campo que trajo Caín, no era una ofrenda que estaba cubierta o bañada con la sangre de un animal inocente. ¿Esto qué tiene que ver? Dirán muchas personas. Bueno, bien, la ofrenda de Abel fue una ofrenda de lo mejor del ganado, y se entiende que lo sacrificó y derramó su sangre en el lugar del sacrificio donde fue a presentarlo. Ahora, ¿por qué Dios aceptó una y rechazó la otra? Sería la pregunta más correcta para explicárselas. Bien, recuerden que Adán y Eva, cuando pecaron, Dios sacrificó, dice la palabra del Señor, que Él los cubrió. Él sacrificó un animal y los cubrió con pieles de animales. Esto dice la Biblia. Lo cual Dios ya les había enseñado con este acto lo que debían de hacer. Pero indiscutiblemente Caín es el tipo de persona, como lo hemos dicho, que profesaba a Dios, pero como él quería, como él se le antojaba, no como Dios lo había enseñado. Dios mismo, al cubrirlos y al colocarle pieles de animales, tuvo que sacrificar esos animales que eran inocentes. ¿Para qué? Para cubrir la desnudez de ellos, para cubrir el pecado. O sea que desde el primer instante Dios les enseñó que para poder uno cubrir sus faltas debe haber derramamiento de sangre. Y era así como debían de presentarse delante de Dios con sus ofrendas de libación. Pero como Caín es la tipología de la persona que quiere hacer lo que él quiere y no como lo que Dios le había enseñado, esto es igual a las personas, hermanos y hermanas, que como les digo, se creen con el derecho de decir y de hacer como a ellos se les antoja, y no como Dios lo enseña en su palabra. Caín quiso acercarse a Dios sin cubrir su ofrenda con sangre. Él llevó ofrendas, por eso le digo, Caín no era ateo, él creía en Dios. Y este es una tipología del sacrificio de la cruz. Porque ¿quién fue el que murió en la cruz? Se dice que al Señor Jesucristo también se le dice el Cordero que quita el pecado del mundo. Fue sacrificado, su sangre fue derramada. Usted y yo fuimos comprados con la sangre del Cordero. No había fe realmente
de salvación en el corazón de Caín. Yo quiero decirle eso. ¿Por qué está diciendo esto entonces la palabra? Note que se acercó y dio una ofrenda. Esto caracterizó a la generación de Noé. Ahora, yo aquí no estoy hablando de ofrendas de dinero ni nada de esta cuestión para que de una vez quede claro, sino estoy hablando de la ofrenda que Caín llevó, que fue una ofrenda que no tenía precisamente el estar cubierta con la sangre de un animal inocente, como lo había enseñado Dios cuando los cubrió de su desnudez a Adán y Eva cuando pecó. Gente que decía que clamaba a Dios, que invocaba a Dios, que buscaba a Dios, que amaba a Dios, pero en realidad no eran convertidos a Dios. Esta es la clase de gente que es del linaje de Caín. O sea, es la gente que quieren hacer como ellos quieren, que invocan a Dios, que buscan a Dios, que dicen amar a Dios, pero en realidad no eran convertidos a Dios. No confiaban en la fe que justificó a Noé y que de por sí la misma Biblia dice que le hizo hallar gracia con Dios. La fe de Noé lo salvó a Noé y a su familia. Y déjeme decirle exactamente así, es como está la gente, hoy en día la gente está igual. El mundo es, mi hermano, el mundo no es ateo. Como les dije, hay más de 25,000 religiones y sectas en todo el mundo. Se dice que solamente el 2%, ojo a esto, de la población mundial realmente es atea. O sea que el 98% conscientemente, en su mente, en su conocimiento, supuestamente cree en Dios. La pregunta sería esta. Cuando tú te acercas a Dios y le das una ofrenda de alabanza, de adoración, de oración a Dios, de pronto también escuchas la palabra en una reunión como esta. Yo te pregunto, ¿tú estás lavado con la sangre de Cristo? Porque recordemos entonces esta situación. Dios, el Señor, rechaza la ofrenda de aquellos que van a las iglesias hoy en día o que se reúnen hoy en día para bendecir el nombre del Señor. La gente que le ofrenda hasta su tiempo, que le cantan a Dios, que le adoran a Dios, que le dan aún de su tiempo, como digo yo, pero no están convertidos. Y de estos hay muchos que van a las iglesias, mi hermano, y levantan las manos, no están lavados con la sangre de Cristo. Y Dios rechaza por eso esas ofrendas. Por eso muchas veces alguien que va a una iglesia levanta las manos, hasta se le ve llorando, ora, pero después lo vemos en situaciones difíciles y en problemas y en dificultades, y hemos de entender que precisamente fue a sacrificar una ofrenda a Dios de su tiempo, de su vida, de oración, de adoración, pero sin que sea lavada por la sangre del Cordero. Yo quiero decirlo, sin tenerlo a Él en su corazón. Y recuerde que Dios no me mira a mí. Dios nunca lo está mirando a usted, mi hermano. Dios nunca va a mirar a un ser humano. Dios va a mirar es quién está en ese ser humano. Y si nosotros un día le dijimos a Cristo, ven a vivir a mi corazón, eso es lo que Dios realmente va a querer encontrar en el corazón del humano que sea, cual sea este. Tú, yo, nuestra familia. Muchas veces Dios nunca me va a ver a mí, nunca va a ver al pastor Wilson. No, Él va a ver si en el corazón del pastor Wilson realmente está su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Dios rechaza la ofrenda de Caín y acepta la de Abel, pero ¿qué sucede? Ahí mismo continúa diciendo, y se ensañó. Siga leyendo el versículo. Dice, y se ensañó Caín. Esto significa que se enojó mucho, en gran manera, y decayó su semblante. Cuando habla de que decayó su semblante, o sea, quiere decir que le cambió la expresión de su rostro cuando Dios le dijo, no recibo nada tuyo. ¡Wow! Vuelvo a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué no reconoció su pecado? Caín no reconoció nunca su pecado. Al contrario, son corazones orgullosos, prepotentes, son corazones que piensan que, como lo dije desde el comienzo, mi hermano,
Son corazones que es gente que profesa a Dios pero sin convicción de pecado y por tanto entonces están en deuda precisamente con Dios. Y yo creo que debemos de tener mucho cuidado nosotros con referencia a todo lo que a todo lo que significa presentarnos delante de Dios sin convicción de pecado. Una persona que quiera invocar el nombre del Señor debe tener convicción de pecado, debe de poder llegar a reconocer que es un pecador, a confesar su pecado, a pedirle perdón a Dios, a apartarse del pecado y hasta de por sí también a restituir el daño hecho con el pecado. Esto significa arrepentirse de corazón, arrepentirse sinceramente. Y hay mucha gente que no lo está entendiendo. Dios está cansado, mi hermano, con tanta ofrenda falsa y que le presentan ofrenda como la gente se le antoja. Recordemos lo que su palabra dice. Y esto es muy claro porque le pasó a un rey, a Saúl. En 1 Samuel 15, 22, ojalá que usted lo esté apuntando y después lo lea. 1 Samuel 15, 22, yo se lo voy a leer. Dice, y Samuel dijo, el profeta Samuel le dice aquí a Saúl, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, o sea, en los sacrificios, en las ofrendas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Y él termina diciendo ahí, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, que los holocaustos, que las ofrendas y el prestar atención más que la grosura de los carneros. Dios se deleita más en que tú y yo seamos obedientes a su palabra que a cualquier ofrenda. Esto pasa igual que cuando alguien hace algo y espera a que le digan, uy, cómo estuvo de bien. No, hermano, eso no es tan importante. Lo importante es de que usted lo haya hecho como para Dios, dice la palabra. Hay mucha gente que no las iglesias aún no han sido lavadas con la sangre del Cordero. Muchos dicen, yo oro. ¿Pero qué? Las religiones falsas también lo hacen. Vaya y vea usted cualquier religión. Hasta los satanistas oran allá a su Dios. Y las sectas también oran y rezan. Y hacen cosas y tienen ritos. En la Biblia el fariseo oraba, pero no era salvo, recuerden. ¿Sabía usted que orar no nos salva? Es una arma poderosa que Dios nos dejó, pero ¿a quiénes? A los que sí somos nacidos de nuevo. A nosotros que nos la salvación, la oración, a nosotros sí nos salva, pero por arrepentirnos y que nuestros pecados sean lavados con la sangre del Cordero. Por eso el apóstol Pablo nos recomienda que nos examinemos todos los días de ser posible si realmente estamos en la fe. Este es un texto para que usted lo copie también. 2 Corintios 13:5. Vea lo que el apóstol Pablo dice. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¡Wow! Examinaos a nosotros mismos si estamos en la fe. Y dice, probaos a vosotros mismos, que nosotros mismos nos probemos. Porque es muy bonito decir yo oro, es muy bonito decir yo alabo, yo voy a misa, yo voy a un templo, yo voy a tal parte, yo hago esto. Pero mi hermano, examínese, dice el apóstol Pablo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Y hace una pregunta, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Y recuerde lo que le digo, Dios nunca te va a mirar a ti. Dios va a mirar a quién tienes en tu corazón. Y si tú tienes en tu corazón, mi hermano, a Cristo Jesús, pues ahí sí eres un victorioso. Ahí sí ya no perteneces a ese linaje de Caín. Ahí perteneces al linaje de Abel. ¿Dios cómo exhortó a Caín? Bueno, veámoslo ahí en el versículo 6. En el versículo 6 de Génesis 4. Dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? ¡Wow! ¡Qué preguntas tan interesantes! Si bien hicieres, ¿no serías enaltecido? Lo que yo te estoy diciendo. Si usted hace algo que es de bendición, algo que es el bien, pues mi hermano, vas a ser enaltecido sí o sí.
Y dice después el Señor, y si no hicieres bien, le dice a Caín, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y te enseñorearás de él. O sea, el pecado, mi hermano, siempre lo vamos a tener ahí. Siempre va a querer llegar a trazarnos a nosotros trampas. El pecado siempre va a estar ahí. Por eso la palabra del Señor dice que quitemos todo aquello que nos estorba de nuestra vida. Si tú tienes una nueva vida en Cristo, mi hermano, entonces debes de pensar de que las cosas viejas pasaron y que ahora Dios hace todas nuevas. Lamentablemente hoy ya no se predica del pecado y sus efectos malvados y de muerte en nuestras vidas. Tampoco se predica de juicio de Dios, ni del cielo, ni del infierno. Y esto hace que, mi hermano, la gente olvide muy rápidamente que hay un Dios que nos está mirando, que nos está oyendo y que conoce todo lo que usted tiene en su corazón y aún conoce nuestros pensamientos. Ya no hay temor de Dios en el mundo. Si somos y tenemos temor de Dios, seremos guiados por el Espíritu Santo, se lo aseguro. Pero si seguimos el pecado, vamos a ser esclavos del pecado y nos irá muy mal. Eso dice la palabra del Señor. Pero es necesario que volvamos a tener temor de Dios. El versículo 8 de Génesis 4 dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y ¿qué hizo? Lo mató. Lo mató. Hermano, este fue el primer asesinato en la historia de la humanidad. ¿Y todo fue por qué? Porque precisamente, como se lo estoy diciendo, en ese tiempo, en los días de Noé, como hoy en día también los hay gente que profesa a Dios pero sin convicción de pecado. Y cuando no hay convicción de pecado, mi hermano, pues entonces esta persona casi llega a la locura de hacer cosas ridículas. Se necesita a Cristo como Señor y Salvador en nuestros corazones para que volvamos a ser cuerdos realmente. Una segunda característica, quiero que la apuntes también, te la voy a decir. En ese tiempo, como hoy también está sucediendo, se casaban y se daban en casamiento, y no una vez, varias veces. Varias veces. En Génesis 4:19 comienza el primer bigamo también. No solamente aquí conocemos al primer asesino, sino también conocemos al primer bigamo. Vea lo que dice. Génesis 4:19 dice, y Lamec tomó para sí, ¿cuántas mujeres? 2 mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Voy a explicar esto bien para que quede claro. Jesucristo en el Evangelio de Mateo, cuando le preguntaron a él sobre el divorcio, dijo claramente, al principio no fue así. Y aquí es donde encontramos la respuesta. Porque mi hermano, al principio Dios fue únicamente una pareja, a Adán y a Eva. Y ese fue el ejemplo que Dios quería que se multiplicara. Por eso Jesucristo dijo, al principio no fue así. Al principio varón y hembra los creó Dios, dijo él. Y dijo Dios, no sean más 2, sino... ¿cuántos? 1 solo. Así fue como lo hizo Dios desde el principio. Pero dice el que se divorcia, él también dijo, Jesucristo dijo, el que se divorcia y se casa con otra, ¿comete qué? Adulterio, mi hermano. El que se casa con la divorciada, comete también adulterio. Salvo, dice Jesucristo, por causa de fornicación. O sea, de infidelidad. Ahora, el contexto en el cual le preguntaban esto a Jesús era acerca del divorcio, acuérdese. Pero ese es el registro del primer bigamo, como le acabo de decir, en la historia de la humanidad. Lamec descendía de Adán. Por lo tanto, él pudo constatar en su descendencia que aquí estamos en los tiempos de Noé, como dice Jesucristo. Antes del diluvio, ellos habían aprendido de Adán y de Eva la monogamia. Ellos no habían aprendido la bigamia. Pero en ese tiempo se levantó tanto la maldad que se daban en casamiento, se casaban y se daban en casamiento, que a ellos ya no les importaba nada su conciencia, ya no tenían moral.
O sea, tener una sola esposa es lo que significa monogamia. Pero este Lamec es el tipo de hombre que se corrompe, su mente se corrompe. Pasó allá y ahora esto también está pasando muy comúnmente en este mundo. Lamec tomó para sí 2 mujeres. Esta es una señal de que estamos en el tiempo del fin, mi hermano, también. Nunca como hoy, hermanos, el divorcio ha tocado las puertas de la infinidad de hogares para destrucción. Nunca será para construcción. Mira alrededor suyo y estoy convencido que si yo le preguntara y yo pudiese ver sus manos y le dijera, levanten las manos cuántos conocen dentro de su familia o dentro de sus vecinos a alguien que se haya divorciado o que esté pensando en divorciarse o que esté en esos trámites, y yo estoy convencido que todos levantarían la mano. ¿Saben? Hay mucha gente que ya está pasando por esto. Y no solo una vez, de pronto ha pasado ya más de una vez. Mire la farándula hoy en día, ¿en qué anda? La farándula, mi hermano, los artistas y toda la gente, todos los que la gente a veces les gusta y dicen tan lindos y los siguen y siguen sus vidas. Hoy en día la farándula, mi hermano, se casan hoy y a los 3 meses ya están separados. Si por ello fueran, cada semana se separarían. Los jóvenes hoy en día ya no creen en el matrimonio. Mire lo que están haciendo con esto, por ejemplo, de la pandemia, y que usted y yo hemos visto de por sí en estos días en las noticias. Los matrimonios no han dejado de cesar, al contrario, los están haciendo con más ansiedad y como con un ímpetu tremendo, y los están haciendo hasta por internet, con el aval de hombres religiosos que se prestan para esto. Porque piensan, como dicen, que el dicho que hay en el mundo, que se van a quedar para vestir santos. Qué vergüenza con Dios y con sus mandamientos. Esto nos habla, mi hermano, de que Cristo ya viene pronto. Jesús lo dice en Mateo 24, versículo 38. Porque como en los días antes del diluvio, el mismo Señor Jesucristo dice, estaban como comiendo y bebiendo, en rumbas, comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. En hebreo esto quiere decir múltiples casamientos. Como si nada se casaban, se divorciaban. Hoy lo hacen como por un negocio, mi hermano, y por tiempo. Mi hijo, que es abogado, me ha comentado de que hoy en día hasta hay matrimonios, el cual el hombre y la mujer se ponen de acuerdo, se casan, colocan estipulaciones de cuánto tiempo, 4 o 5 años, y solamente van a compartir ese tiempo, y lo que cada uno llegó es de cada uno, y lo que construyan los dos se lo separan después, se lo dividen después, pero con la responsabilidad de que existe un contrato firmado por ellos para que a los 4 o 5 años entonces tengan que proceder al divorcio. Y precisamente me dice mi hijo que hay una de las circunstancias que se está presentando es de que algunos de ellos realmente terminan enamorándose de verdad y ya después tienen que cumplir el contrato. La palabra del Señor dice hasta el día en que Noé entró en el arca. El versículo 39 dice, y no entendieron, ojo a esta palabra, y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó ¿a cuántos? A todos. Y dice aquí claramente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mi hermano, esta es la segunda característica. Se casaban y daban en casamiento con muchas mujeres, con muchos hombres. La tercera característica que yo encuentro en Génesis capítulo 4, ahí más adelante, la música dominaba todas las actividades en los días de Noé. ¿Cómo me doy cuenta yo de esto? Bueno, leámoslo en el versículo 21 de Génesis 4. Búsquelo ahí, por favor. Génesis 4, versículo 21. Dice, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Los que a veces no leen bien la Biblia piensan que todas estas nombres pertenecen a gente que fue fiel en ese tiempo. Pues yo le voy a decir, en ese tiempo no hubo fieles, sino únicamente Noé, sus 3 hijos y sus esposas. Y está aquí hablando de que, y el nombre de su hermano, de un hermano que le nació precisamente a Lamec, dice, el cual fue padre, se llamó Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Interpretemos aquí la palabra del Señor. Cuando dice padre, significa el que engendra, ¿ok?
Esto implica que la gente del tiempo de Noé, al igual que ahora, usted también y yo lo vemos, eran personas que estaban envueltas en una atmósfera de música y se despertaban con música, trabajaban con música, almorzaban con música, se acostaban con música. Iban a cualquier lado y allá había, ¿qué? Música. En todas partes la música era es el centro, en ese tiempo era el centro de las cosas cotidianas y hoy en día también es el centro de las cosas cotidianas de mucha gente en el mundo. Y es que la música, mi hermano, es un vehículo muy poderoso para transmitir no solamente mensajes, sino también aptitudes, filosofías, pensamientos, como hasta el día de hoy. Y hoy en día es más serio esto. Si contextualizamos esto, realmente, ¿quiénes son los que hoy en día transmiten, por ejemplo, no solo su música, sino también moda? En los videos, en las canciones que usted hoy en día y yo escuchamos, únicamente ahí se imponen y se transmite. Imponen moda, imponen vestuario, imponen peinados, imponen tatuajes, imponen bailes, imponen palabras. Tremendo, esto está contaminado. Los artistas, los músicos, ellos implantan esto con su música, sus mensajes, sus videos y mucho más. En ellos existe que pornografía, adulterio, fornicación, homosexualismo, lesbianismo, drogas, vicios. Y como dice el apóstol Pablo en Gálatas, póngale mucha atención a este texto. Como dice el apóstol Pablo en Gálatas, hablando de las obras de la carne, recordémoslas. En Gálatas 5:19, el apóstol Pablo dice así de esta manera, cópialo, Gálatas 5:19, dice así de esta manera, y manifiestas son las obras ¿de qué? De la carne, que son ¿qué? Vean lo que se transmite también, y ahora dígame usted si no es verdad que se transmite por medio de la música, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y dice el apóstol Pablo, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales yo hoy los amonesto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No soy yo el que lo digo. Es una realidad que estamos viviendo hoy en día. Las obras de la carne son manifiestas. ¿En dónde? En la música, mi hermano, también. Vaya y vea. Hoy en día usted ve a una niña de 3 años bailando y danzando como lo presentan precisamente estos videos. Hay de todo ahí, hay pornografía, hay de todo, mi hermano. Están transmitiendo toda la basura y el mundo la está recibiendo, y eso es lo que usted y yo, mi hermano, dándonos cuenta de como lo dijo el Señor Jesucristo, que el tiempo del fin sería como en los días de Noé, nos veamos y nos demos cuenta de esta realidad. Esto es lo que la humanidad hoy en día practica con la música que se escucha. Y se ve con toda esa diferente clase de ritmos y tipos de música que es muy popular entre los jóvenes, entre los adultos y aún en los viejos, mi hermano. Y aún en nuestras iglesias cristianas, lamentablemente. Esta es una generación totalmente sumergida en un espíritu musical errado. Ahora, no me malentienda, le pido el favor. Yo no digo que toda la música es mala, porque aún la palabra de Dios nos habla de que con música se adora y se alaba al Señor. Pero veamos una realidad más allá de lo que nuestros ojos pueden estar viendo. La música fue diseñada por Dios para alabanza y adoración de Él. Y este mundo la ha transformado para alabanza y adoración del pecado y también de su padre el diablo. Yo los reto, solo revise el contenido de los temas musicales y te vas a dar cuenta. En algún momento yo lo explicaba. Es increíble que hay veces que cuando no conocíamos a Dios bailábamos nosotros música mundana en donde, por ejemplo, de diciembre, Dame tu mujer, José, una canción que mi hermano lo que está diciendo es, oiga, como usted me debe plata, entonces venga, páguemela con su señora. Y lo más ridículo es de que la canción dice que sí lo aceptó. Y eso era lo que bailábamos con mucho gusto y bajo la euforia del licor y de un poco de cosas que sirvieron para cosas caóticas en nuestra vida.
El Señor Jesucristo no se equivocó. Esta es otra señal como en los días de Noé. Alejémonos, hermano. Es mi recomendación, alejémonos de todo esto. La Biblia lo dice en Primera de Juan capítulo 2, versículo 15. Apunte ese texto. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15. Y ojalá que en este momento usted esté, mi amado hermano, mi amada hermana, en pareja, reunido con sus hijos para que también escuchen estas predicaciones. Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, dice Juan, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en este mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, mi hermano. Y aquí dice Juan, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, mi hermano, permanece para siempre. Así es de que yo te invito. Estos son los días que, como dijo el Señor Jesucristo, son como los días de Noé, antes del diluvio. Es mejor que hagamos su santa y perfecta voluntad. Quiero darle una cuarta característica. Ahora, antes de pasar a la cuarta característica, yo hago esta reflexión. Dios me dice que la suelte. Porque ¿cuántos músicos cristianos hoy, mi hermano, necesitan reconocer y confesar sus pecados? Pedir perdón a Dios y arrepentirse delante de Dios sabiendo que Él también está siendo parte de toda esta inmundicia. Estamos en el tiempo del fin, como los días de Noé. Y si usted, mi hermano, mi amado hermano que me está viendo, es músico y de pronto usted está ministrando en una iglesia, tenga cuidado de esto. Porque esta es una área en donde hay mucha vergüenza, precisamente para el nombre de Cristo. Una cuarta característica, en los días de Noé también hubo falso avivamiento. Eso también se presenta hoy en día y veámoslo muy de cerca. Génesis 4:26 dice, y a Set también le nació un hijo. A Set le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces, vea lo que dice y subráyelo. Entonces los hombres comenzaron ¿a qué? A invocar el nombre de Jehová. Esto hubo un avivamiento. Yo pregunto, ¿cómo entender estas palabras? Dice, entonces los hombres comenzaron a invocar, o sea, los habitantes de la tierra de aquel tiempo comenzaron a invocar el nombre del Señor. Eso fue un avivamiento, mi hermano. Todos empezaron a invocar el nombre de Jehová. Ahora, ¿cuántos se salvaron en el arca? Esto es una buena reflexión. Permiso. ¿Cuántos se salvaron en el arca? Yo creo que de pronto usted tiene la respuesta, pero vamos a buscarla bíblicamente. Vea lo que dice la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Leámoslo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, dice, es decir, y da el número, 8 fueron salvas por agua. ¡Wow! En los días de Noé hubo un falso avivamiento. Queda registrado en Génesis 4:26, que dice que entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová y uno diría, ¡wow! Un avivamiento, todos los hombres en ese tiempo. La pregunta entonces aquí sería, si invocaron todos los hombres el nombre de Jehová, ¿por qué se salvaron tan poquitos, solamente 8? Mi hermano, porque esa gente que dice que invocaron el nombre de Jehová, no eran convertidos a Dios. Esto fue un falso avivamiento. Esto también está sucediendo hoy en día. Voy a colocar un ejemplo. Hoy en día junta unas iglesias, más o menos 70,000 personas en un estadio. Allí suceden hasta milagros y a eso le llaman avivamiento. ¿Y sabe una cosa? Hasta un Billy Graham, con todas las cruzadas que él hizo, y él reconoció que si al caso el 10% de las personas que habían ido a sus cruzadas, que fueron millones, de pronto se habían convertido y habían cambiado sus vidas, pero que él sabía que nunca más del 10%. Mucha gente, mi hermano, hoy en día, lamentablemente, así como en los días de Noé,
hoy en día son atraídas por grandes campañas, pero más por el efecto de la publicidad que habla de milagros y de grandes señales y no por el mensaje de salvación de Jesucristo. Y yo quiero decirles, yo conozco de publicidad y uno lo ve claramente. En esas publicidades siempre dice, venga, reciba su milagro, traiga a los enfermos. Pero nunca dicen, venga, arrepiéntase de su pecado y sea salvo. Yo quisiera escucharlos. Esta gente, mi hermano, se está perdiendo. Esta gente está viviendo lo mismo que se vivió en los días de Noé. Un falso avivamiento. Se está predicando mal un texto en Romanos que dice, porque hay muchos que dicen, pero vea lo que dice Romano, vamos a leerlo. Y leamos el contexto y se da usted cuenta. Romanos 10, versículo 13, dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esto solo, wow, parece maravilloso. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero ¿por qué no sigamos leyendo y verá? Y ahí se sigue leyendo y entonces dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Es diferente, ¿no es cierto? Porque yo puedo invocar el nombre de Dios, pero ¿cómo voy yo a invocar aquel nombre del cual yo no he creído? Sino únicamente por conocimiento. No. Y después dice, ¿y cómo creerán en aquel quien no han oído? No han escuchado el mensaje. ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? En vez de hablar de milagros, en vez de hablar de señales, hablen de la palabra del Señor, de que hay un infierno, de que hay un cielo, de que, hermano, hay necesidad de arrepentirnos. Y dice el versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies que anuncian la paz de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que predican la palabra del Señor. El versículo 16 nos dice más, mas no todos obedecieron al Evangelio. Va que se fije. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y vea lo que termina diciendo el 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este es el completo de todos estos textos. Porque yo puedo coger un texto solo, no, y estoy transmitiendo una muy mala idea de las cosas. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted no desarrolla su fe por medio de leer la palabra del Señor o que se le predique a usted la palabra del Señor, la palabra de salvación, mi hermano, no es fe, es únicamente conocimiento. Hoy, por todos lados, vemos esto aún en las mega iglesias. Lamentablemente tengo que decirlo. Anuncian más los milagros, señales y prodigios que el arrepentimiento de pecados para salvación de las almas. Jesucristo lo advirtió en Mateo 24, versículo 5, cuando está dando las señales de las que hablamos el domingo pasado. Él dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. Pero esta es la siguiente frase la que me hace pensar que esto de verdad es como en los días de Noé, dice, y a muchos que engañarán. Díganme si no es preocupante realmente esta situación, mi hermano. Por eso es bueno que nosotros sepamos que realmente estamos en los días finales, cuando Cristo va a venir, y como en los días de Noé, como él dijo. De esa generación de Noé, los únicos que anduvieron realmente con el Señor Jesucristo o con Dios en ese tiempo, mi hermano, yo quiero decirles, fue Noé, Sem, Can, Jafet, sus hijos, sus esposas y nadie más. Eso lo dice la Biblia, usted ya lo leyó ahí en Primera de Pedro, la que leímos, Primera de Pedro 3:20. Le voy a dar una quinta característica, ya vamos a acabar, tranquilo. Muchos se creían ser salvos sin ser convertidos. Muchos en ese tiempo, de los días de Noé, se creían ser salvos pero sin ser convertidos. Y así polula las cosas hoy en día. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice, hubo también, ojo a esta lectura, por favor, cópiela. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Dice, hubo también falsos profetas entre el pueblo de Israel. Y así habrá, profetiza Pedro, falsos maestros entre ustedes. Ellos enseñarán con disimulo
sus dañinas ideas, negando de ese modo al propio Señor que los redimió, o sea, Jesucristo. Lo están negando. Esto les atraerá una rápida condenación. ¿A quiénes? A estos falsos maestros. Versículo 2 dice, muchos los seguirán en su vida viciosa, y por causa de ellos se hablará mal del camino de la verdad. Dice, ¿por qué se hablará mal en el camino de la verdad? Por estos falsos maestros. Y dice, en su ambición de dinero. Yo aquí quiero hacer un alto y pedirle perdón a Dios y perdón a mucha gente, porque hermano, hoy en día, sobre todo en esta cuestión de la cuarentena, hay pastores que están predicando acerca de que manden su dinero, que si no mandan el dinero, entonces que no van a ser salvos o que de pronto se van a infectar. Esos predicadores, esos son los falsos maestros, hermano. Tengo que decirlo así, me duele porque son pastores y de verdad que están haciendo, como dice acá, muchos los seguirán por su vida viciosa y por causa de ellos, dice la palabra, se hablará mal del camino de la verdad. Muchos están hablando mal hoy en día de nosotros, del evangelio verdadero, por causa de esta gente. En su ambición de dinero, dice, los explotarán a ustedes con falsas enseñanzas, pero la condenación los espera a ellos sin remedio, pues desde hace mucho tiempo están sentenciados. Bendito sea el Señor, mi hermano, que nosotros, la iglesia cristiana, Aposento Alto, Gemir, virtual y presencial, crees en un Dios que es Jehová Jireh. Como lo hemos predicado nosotros, Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Yo casi que escucho el aplauso de ustedes allá, mi hermano. El versículo 4 dice, Dios no perdonó a los ángeles, y escuche este texto, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los dejó en tinieblas, encadenados y guardados para el juicio. Ni tampoco perdonó Dios al mundo antiguo, ojo a lo que viene, sino que mandó el diluvio, vea cómo habla de Noé, sobre aquellos hombres como malos, y salvó solamente ¿a quién? A Noé, que predicó una vida de rectitud y a otras 7 personas y nada más. Muchos en ese tiempo se creían ser salvos sin ser convertidos, mi hermano, como hoy en día también está pasando. Y yo le digo, según esta palabra, el único que nos salva, mi hermano, y usted lo sabe, y yo lo sé, del juicio de Dios es solamente el Señor Jesucristo. No hay nadie más que nos pueda salvar a nosotros. Y yo te pregunto, ¿estás en el arca o fuera de ella? ¿Quién es tu Salvador? Hoy tenemos que definir, y todos los días tenemos que definir y decirle al Señor de que dependemos de Él. ¿Es Cristo o algún profeta? ¿Es Cristo o algún maestro falso? ¿Es Cristo o algún falso pastor? ¿O todos los anteriores? Amados, amadas, puestos los ojos en Jesús, dice la palabra del Señor, que es el autor y consumador de nuestra fe. Y cada uno de nosotros sabe realmente cómo está su vida. Una sexta característica. En los días de Noé también había mucha violencia, dice la palabra. Lamentablemente, hoy en día, esto es lo que más se parece a los días de Noé. No todo, pero esto, hermano, lo vemos nosotros a diario. Génesis 6, versículo 11, dice claramente, y se corrompió la tierra delante de Dios. Se corrompió la tierra. Eso es como si estuviéramos hablando para el día de hoy igual. Se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. El versículo 12 dice, y miró Dios la tierra y he aquí que estaba como corrompida, o sea, dañada, putrefacta, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, mi hermano. Esto es increíble. No acabamos de leer el 4:26 de Génesis, donde dice que todos invocaban el nombre de Jehová. Y entonces yo pregunto, ¿cómo es que se corrompieron esta generación? Pues mi hermano, fácil, porque nunca fueron convertidos, ni habían nacido de nuevo, no eran hijos de Dios, nunca se arrepintieron sinceramente y de corazón, y como Caín decían creer en Dios y hasta ofrendaban y hasta lloraban y hasta levantaban las manos, pero su corazón hacía como se les daba
su antojo, como querían ellos, se habían corrompido. En los días de Noé, mi hermano, había mucha violencia. El versículo 13 dice también ahí más adelante, en Génesis 6:13, dice, dijo pues Dios a Noé, le dijo Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena ¿de qué? De violencia, a causa de ellos. Y aquí yo los destruiré con la tierra. Qué tremenda sentencia dada por Dios. Dígame, ¿cómo está el mundo de hoy? Lleno de violencia, y como lo decíamos el domingo pasado, estamos en las manos, mi hermano, en este momento de unas naciones que como ya tienen bombas de hidrógeno, y esta bomba es tan letal y tan peligrosa que podrían destruir esta tierra en minutos. Hay gente rebelde por todos lados. Terrorismo, el carácter de la gente es como lo profetizó Pablo. Este es un texto que después lo vamos a analizar con más detenimiento, pero hoy quiero leérselo. Segunda de Timoteo capítulo 3. Vea cómo es el carácter que profetizó Pablo para estos últimos días de la gente. El apóstol Pablo dice en 1 de Timoteo, en 2 de Timoteo 3, versículo 1 en adelante, dice, también debes de saber esto, que en los postreros días, o sea, en estos días del tiempo del fin, vendrán tiempos peligrosos, violentos, porque habrá hombres, véalo, este es el carácter de la gente que hoy en día vive aquí en este mundo. Gente, hombres, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Ya la gente no ama a nadie. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. 4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán, dice la palabra, apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y da una contundente sugerencia el apóstol Pablo, dice, a estos evita. Mis hermanos, a diferencia de esto, la palabra nos manda a ser pacificadores. El Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, en Mateo 5, dice en su versículo 9, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Si usted es un pacificador, usted va a ser llamado hijo de Dios. Pero usted y yo somos del linaje de Abel, gracias al Señor Dios Todopoderoso. El séptimo característica que quiero darle, y ya termino. En los días de Noé había pocos convertidos también, como hoy en día, mi hermano. Ya vimos nosotros lo que dijo 1 de Pedro 3:20, que solo se salvaron 8, o sea, muy poquitos. Ahí mismo lo dice el texto. Pero veamos estas escrituras de Jesús, que son muy interesantes y que Él las dejó escritas hace precisamente 2000 años, cuando Él estuvo aquí en la tierra. Mateo 7, en versículo 13, yo se los leo. Por favor, usted cópielo. Mateo 7, 13 en adelante, dice, entrad por la puerta estrecha. Son no las sugerencias de Dios, son las órdenes de Dios para usted y para mí que somos hijos de Dios. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y esta es la palabra que vuelve y se repite y a mí me preocupa mucho. Y dice, y muchos son los que entran por ella. Versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y aquí sí viene una palabra que me gusta, y pocos son los que la hallan. Me gusta en el sentido de que espero en el nombre del Señor Jesucristo que usted y yo y nuestras familias estemos en esos pocos. Es necesario que hoy decidamos si queremos seguir al mundo, que ofrece puertas y caminos anchos, mi hermano, y espaciosos, o seguir a Dios, que nos ofrece Él mismo como puerta y el camino angosto, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Cristo. Y este es el camino que nos lleva a vida eterna, pero por creer también en su palabra. Santiago 4, el hermano del Señor Jesucristo, en un versículo, el versículo 4, dice, oh, almas adúlteras,
¿No saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Más claro no se puede. Cualquiera, pues, dice Santiago, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Usted y yo decidimos. Ahí más adelante, en Mateo 7, donde estábamos leyendo el versículo 21, el mismo Señor Jesucristo declaró lo siguiente. Y Él dice contundentemente, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino, ¿quién es el que va a entrar? Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, dice, me dirán, y este es de nuevo, vea la palabra, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros de lo que hemos hablado. Las señales del tiempo, del fin, como en los días de Noé. Profetizaban en su nombre, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. De nada sirve eso si no hemos hecho la voluntad de Dios. El 23 dice, y entonces les declararé, dice Jesucristo, nunca, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Tengamos cuidado, mi hermano. Como en los días de Noé, estamos nosotros pronto a ver la llegada del Señor Jesucristo. Le dejo una última característica para que nos vayamos a descansar. Le robo 5 minuticos más. La octava característica de la cual yo quiero hablarle, mi hermano, es en los días de Noé, la gente rechazó la predicación de Noé. Como hoy en día sucede, cuando usted y yo predicamos, hay mucha gente que no le gusta escuchar estos mensajes y lo rechazan, mi hermano. La gente rechazó el mensaje de Noé que era de salvación. La Biblia en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, que ya lo leímos, llama a Noé como pregonero de justicia, le dice. La palabra pregonero aquí es una palabra griega que significa predicador. ¿Y qué predicaba Noé? Alguno preguntará, ¿pero qué predicaba Noé si en ese tiempo no había Biblia? Pues bien, mi hermano, Noé no necesitó de la Biblia para predicar. Fue que él recibió la orden, usted lo puede leer en el capítulo 6 de Génesis, la orden del Señor, del Dios Todopoderoso, en la cual le dice, como ya lo leímos, que él determinaba que iba a arrasar con toda la gente porque había mucha violencia, porque se había aumentado la maldad hasta lo máximo y él ya no aguantaba más y se arrepintió, dice la palabra. ¿Y qué le dijo a Noé? Te voy a dar 120 años. 120 años para que hagas un arca. Le dio las dimensiones, le dio toda la explicación. Dios siempre nos entrega todo. Por eso, hoy en día, mi hermano, no crea en nada más que no sea la palabra de Dios, por favor. Yo espero que usted no se esté dejando engañar de toda esa inmundicia, de toda esa porquería, de toda esa basura que están lanzando por el Facebook, por todos estos canales de difusión. Por favor, estamos haciendo devocionales todos los días, de lunes a sábado a las 9 de la mañana, en donde hay palabra de Dios, alimento del Señor. Estamos nosotros predicando los días miércoles, viernes, en nuestras reuniones por la noche y el domingo en la mañana, mi hermano. Y ahora también estoy enviando, a partir de ayer que decidí enviar una oración de fe, una oración de ánimo, una oración clamando a Dios por diferentes cosas cada día, para que nos acostemos en bendición. ¿Qué predicaba Noé? Noé predicó de salvación, nada de prosperidad, tampoco de confesión positiva, por si alguno pregunta. Nada de hacer milagros, ni señales, ni prodigios. Eso no, eso no tenía ninguna característica de ese momento. Él predicó fe de salvación. Y lo más interesante, mi hermano, es que predicaba la palabra de Dios. ¿Y qué hizo la gente? Coloquémonos en contexto, coloquémonos allá en esa situación. Lo rechazó, la gente lo rechazó a Noé y su predicación. La prueba está en que solo 8 se salvaron. Ahora la Biblia dice que Noé duró 120 años construyendo el arca, mi hermano. Esta fue una misión de salvación entregada a Noé y a su familia
como la que Dios nos ha entregado a usted y a mí desde los apóstoles, cuando los comisionó, cuando les dio la gran comisión de ir y hacer discípulos de todo pueblo, lengua y nación, y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice, y enséñenle todas estas cosas, porque yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Por eso nunca debemos de parar de predicar. Así como en los días de Noé, Noé nunca dejó de predicar. Cuando Noé predicó, no se conocían las embarcaciones. Tenía todo en contra. Imagínese usted, yo me lo imagino a él. Mucho menos una arca, mi hermano, y de las dimensiones tan grandes que lo estaba haciendo. Yo creo que la gente lo escuchaba a él y le preguntarían, ¿y usted qué está haciendo, Noé? Y Noé diciéndole, ¿aquí haciendo un arca? ¿Y para qué? Para que todos nos salvemos. La gente tenía que decirle, este está loco, como hoy en día usted y a mí nos dicen de vez en cuando. Ay, yo me imagino que ellos le dirían, oye, ¿tú qué estás haciendo? Y él al responderles que estaba haciendo esa embarcación tan grande, la gente se burlaba. La gente de seguro lo trató de loco. Predicamos que Cristo viene pronto y la gente dice igual hoy en día, mis amados hermanos. En ese tiempo tampoco se conocía la lluvia, era más terrible todavía. No se conocía. La Biblia dice que había un vapor que regaba toda la tierra. Entonces peor aún, porque la gente no conocía qué era que lloviera. Y él, pues lógico, va a llegar lluvia. La gente se burlaban de él. Me imagino a Noé predicando, arrepiéntanse. Usted que miente, usted que engaña, usted que se ha casado 4 y 5 veces, usted que no hace más sino andar en comidas, en bebidas, usted que es un borracho, usted que es una lesbiana, usted que es un homosexual. Yo me lo imagino sin ningún temor, valientemente predicando a Noé. Y tú, asesino, arrepiéntete. Arrepiéntete, pídele perdón a Dios. Pero en ese tiempo, mi hermano, rechazaron la predicación de Noé. Como hoy en día, muchos están rechazando la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo. Pero esto no es lo que a usted y a mí nos debe dar ahora temor para no hacerlo. Al contrario, nos debe de motivar, de saber de que estamos nosotros obrando bien y sirviéndole al Dios que es todopoderoso. Noé predicó, mi hermano, y fue valiente, fue un pregonero de justicia, de acuerdo a la palabra del Señor, de la justicia y la verdad de Dios. Yo sé, y se lo vuelvo a repetir, que este mensaje no gusta, pero para usted, mi amado amigo, que también nos ve en este momento, porque yo sé que esta predicación va a ser compartida por ustedes, mis amados hermanos, a todos sus contactos. Necesitamos que la gente se arrepienta y sepan de que Cristo viene pronto y que hay necesidad de que la gente se arrepienta para salvación de sus almas, de sus familias. Es bueno que sigamos nosotros predicando. Recíbalo, hermano, recíbalo en su corazón. Cristo viene pronto, hermanos. Prediquemos, mis amados hermanos. Esto realmente es como Jesús dijo, todo es como en los días de Noé. Seamos como Noé. ¿Sabe? Me ministró mucho hoy al estudiar la palabra entre ayer y hoy. Un texto que encontré precisamente en Génesis 6, es el último texto, el versículo 22 de este capítulo. Me deja la mejor enseñanza y la motivación que usted y yo, mi amado hermano, necesitamos para seguir adelante sin callar, predicando la palabra. Dice la palabra en Génesis 6, 22, y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Esto es obediencia, mi hermano. ¿Qué nivel de obediencia tienes tú, mi amado hermano, mi amada hermana? ¿Estás predicando la palabra? Este es el tiempo. Llamemos a toda nuestra familia, llamemos a nuestros amigos. Ayer le decía yo a los líderes, otra cosa que recomiendo es que pidamos perdón si tenemos a alguien que no hemos perdonado.
Pidamos perdón, llamemos a la gente, pongámonos a cuentas, a paz con Dios, a paz con nosotros mismos y a paz con todos los demás. Y también recibe una solicitud de perdón y perdona. Porque mi hermano, es necesario que estemos a cuentas. Es necesario que estemos nosotros sabiendo que debemos de estar alineados a la voluntad de Dios. Qué texto tan hermoso. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Mi hermano, la palabra está servida. Este es el alimento de esta noche. Espero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que esta palabra sea, mi hermano, ese alimento, esa vitamina que necesitamos para nosotros crecer en bendición aún más espiritualmente. Y lo que yo no pude transmitir, porque le pedí claramente al Espíritu Santo que no fuera yo, sino que fuera Él. Yo sé que el Espíritu Santo hará la obra completa, porque eso lo dice la palabra del Señor. Quiero hacer un llamamiento al arrepentimiento, y si usted, mi amado hermano, o usted, amado amigo que nos escucha y que está escuchando esta transmisión, hoy, por medio de esta palabra, quiere pedirle perdón a Dios, quiere arrepentirse con Dios y quiere reconciliarse con el Señor, este es el momento. Vamos a orar y después regreso de nuevo para despedirnos, porque quiero orar por todas las familias. O aquí mismo voy a orar por todas las familias. Cierre sus ojos y dígale al Señor: Señor Jesucristo, gracias te doy. Hoy te quiero confesar como mi Señor, mi Salvador. Te quiero decir de que quiero depender completamente de ti. Tus palabras es la verdad. Tú dijiste, Señor, que antes de regresar, de venir, de hacer el arrebatamiento de la iglesia, estos tiempos, Señor, serían como los días de Noé, y hoy los hemos estudiado y realmente son iguales y aún peores, Señor. Y por eso quiero venir delante tuyo, Señor. Te pido perdón por todos mis pecados y errores. Te pido, Señor Jesucristo, que me perdones todo aquello que aún en lo oculto y que se me oculta y no he hecho, Señor, o lo he hecho y no me acuerdo. Te pido, Señor Jehová Dios, que me permitas reconciliarme contigo, conmigo mismo y también con mis hermanos. Cámbiame, Señor Jesús. Hazme una nueva criatura. Yo quiero depender de ti. Dile, mi hermano, yo quiero depender de ti. Tú eres la tabla de salvación. Tú eres el arca en donde yo me quiero subir para que precisamente yo tenga también vida eterna. Eso lo dice tu palabra. Y hoy te quiero confesar como mi Señor, mi único Dios y suficiente Salvador, y darte las gracias. Escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida, y te doy gracias por mi salvación y la de mi familia. Hazme nacer de nuevo y cámbiame, Señor Jesucristo. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, Señor Jesús. Y quiero también orar, Señor, por las familias de la Iglesia Cristiana Aposento Alto Gemir, Señor. Clamo a ti, Señor Jesucristo, por el pastor Walter Fernando Romero, por Andrés, por Daniel, sus hijos, por su mamita Lucy. Gracias, Padre eterno. Clamo a ti por Diana Reinán, por Carlos Alberto Calderón, por Juan Felipe Calderón. Señor, gracias por ellos. Bendigo, Señor, la vida de Carlos Moreno, de Luzalba Díaz, de María Carolina Moreno. Señor Jesucristo, bendícelos, prospéralos. Gracias, Padre eterno, por Ruth Kitián, por Ángel Tapias, por Andrea, su hija, sus hijos y sus nietos. Clamo a ti, Señor Jesucristo, por bendiciones para Miriam Plata, su hija, su yerno, sus nietos, por Jairo, por su hija. También clamo a ti por su hermana, por María Plata. Señor, bendícela allí donde está. Señor, protégela, dale salud. Bendigo, Señor Jesucristo, a Giovanni Augusto Ávila, María Elena Alfonso y Janet Ávila. Bendícelos, Padre eterno. Padre, gracias por Jorge Becerra, por Elena, por Nicole, por Ingrid,
por su esposo y su hijo que está pronto a nacer, Señor. Bendícelos, Señor. Gracias, Padre eterno, por Samuel Enrique Saldúa, por Kelly, Joana Blanco, Señor, por Gabriela Herrera. Gracias, Padre eterno, por Juan Carlos Uribe, por Patricia Pérez, por su hermana, su sobrina, Padre eterno, gracias. Bendigo, Señor Jesucristo, la familia de Manuel Fernando Ballesteros, su esposa Beatriz Sandoval, por Sarid, Michele, por Casey Fernández y por Karen Stacy, Señor. Madre, gracias por la amada Noemí Florido, por su hija Noelia Florido y su esposo, Papito Dios. Bendigo, Señor Jesucristo, a Freddy Armando León, a Gidis Caterine Vega, a Keiner, a Edward y a Natalia, Señor. Gracias por Eduardo, por Natalia, por Carol, por Edward Steven. Bendice, Señor Jesucristo, a Camilo Reyes, a Laura Carolina y a Catalina, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, por Andrés Vázquez, por Claudia, Patricia y por Juanita. Bendigo, Señor Jesucristo, a Alfredo García, a Yuri, a Juan, David y a Sarita, Señor. Gracias, Padre eterno, por Sandra Mardini Pinzón, Señor. Bendícela, Papito Dios, a su familia, a su mamita, Señor. Gracias, Padre, por Oscar Uribe, por Ludi Esperanza Cuña y por Sarita, Padre. Gracias por María Alejandra Pedrosa, por Elsington, por Brian, Señor. Bendigo, Señor Jesucristo, a Yolanda Maya, a Héctor Alexis García, a Julián Romero y a David Romero, su hijo, a Diego Armando García, Padre eterno. Bendice a Juvenal, Señor Jesucristo, a Ana Cecilia Banderas y a sus hermanas, Padre. Bendice, Señor Jesucristo, al hermano Jorge Peñaranda, a su esposa Miriam y a sus hijos, Señor. Bendigo, Señor Jesucristo, a Rosario y a Rómulo Basto y a sus hijos, Señor Jesús. Gracias por ellos. Gracias por la iglesia, Aposento Alto Gemir. Bendigo, Señor, a mi amada esposa y bendigo mi vida, Padre. Gracias, Señor Jesús. Es una gran bendición, mis amados hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo y todos decimos amén. En victoria estamos, mis amados hermanos. Hermanos, muchas gracias por conectarse. Espero que esta palabra sea un alimento poderoso para sus vidas. Escríbanos, por favor. Como les he dicho, no tengan pena. Llámenos, mi hermano, llámenos. No esperen únicamente a que los llamemos. Hay veces que no alcanzamos. Pero si usted de pronto llama, entra la llamada y le estamos respondiendo, por favor, llámenos. Ayúdenos a ayudarles. Y también quiero mañana invitarlos. El pastor Walter nos estará acompañando a las 9 de la mañana con una poderosa palabra en el devocional. Y todas las noches, mi hermano, acépteme esa oración que voy a mandar antes de irnos a dormir, irnos en bendición, como dice su palabra, que en paz nos acostaremos y así mismo dormiremos, porque solamente Jehová es el que nos hace dormir seguros y confiados. Saludo grande de la amada pastora Amparo, saludo grande de su pastor Wilson Becerra. Les amamos con todo nuestro corazón. Cuídense mucho, oren mucho, lean la palabra y ámense entre todos ustedes como familia, mi hermano. Llámense unos a otros también. Es bueno que esto se haga. Bendiciones del Señor. Gracias.